Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, consiervos. Y hoy una vez más en este discipulado, el cual le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos muestre de su gracia y de su favor en su palabra. Ahí donde estás, acompáñame con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego esta reunión y te pido, Señor, seas tú quien gobierne el corazón del necesitado. Háblanos, te lo pido. Te lo ruego, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Bien, vamos a adorar con este canto. Ahí donde estás, ponle atención a la letra y seguramente el Señor te va a hablar ahí también. Bendiciones. A estar, dime dónde pasearás, dime para ya no divagar. Quiero encontrarte, dime dónde llevarás tu rebaño a descansar, dime para ya no andar como errante. Házmelo saber. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Y junto a ti, Señor, cuando llegarás y este invierno acabará, dime cuándo volverá la primavera, dime cuándo la canción en los montes se oirá, dime cuándo se abrirá la flor primera. Hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Y junto a ti, Señor, deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Y sé que hasta tu huerto llegaré. Escucharé y junto a ti, Señor, habitaré, habitaré. Aleluya, el deseado de nuestra alma, hasta su huerto. ¿Sabes qué dice Cantar de los Cantares? Que el amado entre a su huerto y que encuentre, hablando de uno, su dulce fruto, que podamos nosotros tener siempre algo que presentarle. Señor, que encuentres en nosotros siempre una disposición de buscarte, servirte, alabarte y pues
buscar tu rostro. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema de que nos compete. Hemos estado viendo una serie acerca del concepto de la sanidad y vimos en los discipulados anteriores acerca del concepto de activar la sanidad. Entendimos cómo es que la sanidad por sí es un deseo de Dios, ver a un pueblo sano, y cómo es que Dios ha habilitado dones, carismas, para que su iglesia, su pueblo, sus hijos tengan la habilidad para poder operar, oiga la palabra, operar el don y poder ver sanidades en esta tierra. Tú, si tienes a alguien enfermo en casa, no esperes a que alguien diga, yo tengo el don. No, tú le puedes pedir a Dios, Señor, opera en mí el don de la sanidad, y tal como lo dice la Escritura, con aceite, poniendo manos, mi cercano va a sanar. Y hoy pues vamos a entrar a otro de los... otra de las sanidades tan interesantes, porque acuérdese que cuando hablaba la Escritura dice que son dones de sanidades, como que el carisma puede operar en diferentes sanidades. Hablamos de que puede ser la sanidad hacia la fertilidad, para la fertilidad, o sea, el estéril, la sanidad de alguna enfermedad común, pero hoy vamos a ver otro concepto de sanidad muy interesante, que es la sanidad del alma, o también se le llama la ministración del alma. El alma tiene que ser ministrada para que sea sana. Y hoy vamos a entender por qué es tan importante someter el alma, porque de alguna manera el alma se convierte en una puerta, una llave. Bueno, para poder entender este tema del alma, tenemos que pues explicar primeramente que nosotros somos un cuerpo trino. Y el cuerpo trino, pues, como usted ahorita lo estará pensando, cuerpo, alma y espíritu. Y cada uno tiene vida. Oiga lo que le digo. Dios cuando nos creó, Él permitió que esa alma que nace en la concepción del vientre de la madre, de nuestra madre, ¿verdad? Eso es como que ahí nace se concibe también el alma, pero el espíritu viene de Dios y Dios lo trae. Hay un lugar de los espíritus, se le llama. Un lugar donde inclusive estos espíritus fueron enseñados, lo que menciona la Escritura. Y de alguna manera ese espíritu llega a este individuo, y cuando se concibe la vida por el cuerpo, se concibe el alma y también el espíritu. Yo me imagino que todo va a ser simultáneo. Obviamente ese espíritu del hombre sin Cristo, sin Dios, es un espíritu que está como pasivo, o sea, no está, llamémosle así, energizado, no tiene la vida todavía, porque necesita con ese espíritu, para que tenga una finalidad, tiene que conectarse con Dios. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, mire, la Escritura habla de que cuando esta Trinidad nuestra necesita la vida en todo sentido, cuando nosotros nacemos, tenemos vida en el cuerpo. Y esta palabra, cuando es vida del cuerpo, se le llama, la palabra griega se utiliza bios. La palabra bios, como biológico, es una vida biológica. Y obviamente la Escritura, pues acuérdese que está destinada para que nosotros podamos entender llamémosle el concepto del reino de Dios. Y en el reino de Dios, pues de alguna manera no entra el cuerpo bios. Ahí lo que es un lugar de los espíritus vivientes. Y obviamente la Escritura habla de cómo es que nosotros tenemos que someter el cuerpo y cómo debemos de someter el alma para que el espíritu tenga desarrollo y pueda crecer comunicándose con el Espíritu de Dios y poder crecer espiritualmente.
Entonces, si usted me acompaña, vamos a ver un par de ejemplos en la escritura acerca de esta palabra griega bios, que significa vida en el cuerpo. Entonces dice así en Lucas 8, verso 14. Esta es la parábola del sembrador. Y dice que él encontró pues 4 tipos de lugares para sembrar. Pero el segundo habla, dice, la que cayó, no, este es el tercero. La que cayó, porque la primera es en el camino, la otra es junto al camino, junto al pedregal, y esta es entre los espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Diga conmigo, el placer de la vida no lleva fruto. O sea, usted dirá, pero ¿no quiere Dios que seamos bendecidos? Por supuesto que Dios quiere que seamos bendecidos, pero debemos de comprender de que el anhelo del Padre es que nosotros logremos someter, porque en nuestro cuerpo hay un deseo de disfrutar la vida. Y el Padre dice, por supuesto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura para disfrutar el cuerpo y el alma, pero buscando primeramente las cosas que Dios demanda, que Dios pide, y de esta manera poder dar fruto en él. Bueno, miremos otro verso que tenga que ver con relación a la palabra bios. Y dice primera Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pero mire, y la vanagloria de la vida. Esta palabra vida es la palabra bios, o sea, la vanagloria de la vida en esta tierra, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que está provocando estos 2 versos diciendo es que si Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones que Dios da en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestra alma, pero tenemos que darle la prioridad a la voluntad del Padre en todo sentido. Y así como aparece la palabra bios para cuerpo, también encontramos la palabra, oiga esto, psique para alma. Y de ahí viene la palabra psicología, por ejemplo. Aquellos que logia, estudio del alma. O sea que usted cree que los psicólogos no son de Dios. No, Dios puede utilizar a psicólogos, sobre todo si estos tienen principios de lo que la Escritura relata de cómo, o instruye de cómo nosotros debemos de tratar el alma, ¿verdad? Entonces, ahí tengo un par de versos que hablan acerca de la palabra psique. Mateo 20:28 dice, como usted lo puede ver en su pantalla, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. O sea, aquí Jesús dice, yo doy mi vida psique, pero uno dirá, y no murió en su vida bios. Sí, pero él tenía que morir a sus deseos, a sus anhelos, a sus planes, a sus proyectos, a toda su naturaleza humana. Tiene que morir, que es la parte del alma, para poder dar vida al propósito de Dios, por rescate a muchos. Y mire cómo dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Oiga, otra vez, todo el que quiera salvar su psique, su alma, por ejemplo, la perderá. Pero todo el que esté dispuesto a morir en su alma por causa del Señor y del Evangelio, la va a salvar. O sea que esa alma, de alguna manera, está diciendo que así como el espíritu regresa, también de alguna manera ya en esa época milenial, en ese reino eterno, Dios va a tomar también esas experiencias del alma, esa alma que uno tiene, dice, ahí te va, ¿verdad?
porque ahí traes tú muchos de tus, de lo que tú lograste desarrollar para poderla someter y que me va a ser útil para el destino, pues, venidero, ¿verdad? Bueno, pero así como encontramos, acuérdese, bios para decir cuerpo, psique para hablar del alma, también encontramos el espíritu que se le llama zoe. Ahora, si usted se da cuenta, en los versos anteriores que vimos en psico, en bios y psique, en la escritura usted encontró la palabra vida. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque usted al leer en español, usted lee vida, 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 pero ¿de qué tipo de vida estamos hablando? ¿La vida del cuerpo, la vida del alma o la vida del espíritu? Entonces, por ejemplo, en este verso, mire cómo dice: el que cree en el Hijo tiene zoe, la palabra griega que aparece ahí, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá el zoe, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Entonces, tan importante, ¿verdad?, el tener esa creencia en Cristo Jesús en el corazón y someternos a su señorío. No es lo mismo decir yo creo a decir que yo me someto, yo tengo el señorío de Cristo en mi vida. Y mire cómo dice Juan 1:40, en él estaba la vida, el zoe, y el zoe era la luz de los hombres. Y aquí hay otro principio muy lindo, porque de alguna manera cuando Dios sacó a Adán y Eva, él tuvo que darles un cuerpo diferente al que tenían en el paraíso. En el paraíso da la impresión de que como ellos tenían una eternidad, que deberían de haber tenido un cuerpo lumínico, de luz, para que sea eterno. Y al sacarlos, obviamente les tuvo que dar vida en la sangre y obviamente un cuerpo perecedero, llamémosle así. ¿Para qué? Para que en él se glorificara en ese cuerpo, ¿verdad? Y nosotros, pues ese es el cuerpo que hemos heredado desde esa formación del hombre. Y cuando seamos arrebatados, vamos a ser transformados en un cuerpo diferente, un cuerpo donde se le va, pues de alguna manera, en lugar de sangre, bueno, órganos, yo no sé, la verdad que eso nadie lo sabe, pero vamos a tener la luz de los hombres. Entonces, acuérdese, zoe, vida eterna. Bien, entonces, de esta manera uno dice, ¿y cuál es la importancia de estas tres? Bien, mire, como se lo mira ahí, la Escritura menciona que dice que nosotros debemos de darle peso, tenemos que crecer en el Espíritu, pero si no logramos nosotros someter el alma, el espíritu no crece. Si no logramos someter el cuerpo, el espíritu no crece. Pero como el alma está en medio, es como que si fuera la puerta, la llave. ¿Para qué? Para que ya sea que o le demos al espíritu o le demos a la vida o los placeres de la vida o a los deseos de esta tierra o a este espacio terrenal. El alma es como que si fuera esa encrucijada que decide qué es lo que necesita. Y este es bueno, yo llamaría, esto es lo hermoso que encontramos en la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura hace relación acerca de que el alma como puerta tiene que ser sometida. Entonces, que entendamos que hay que someter del alma. Y para eso hay que entender qué es lo que hay en el alma. Y mire qué es lo que hay en el alma. En el alma aparece la voluntad. Por eso es que Jesús, él tuvo que presentarse voluntariamente para poder hacer lo que hizo. Y el ejemplo nos lo da a nosotros, para que nosotros también podamos someter nuestra voluntad. En esta parte de la voluntad, yo pienso que ahí es donde está esta parte del ego, el yo. Yo decido, yo quiero hacer esto, yo soy el que dirijo mis pasos. Obviamente la voluntad
Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, y es una bendición darle la oportunidad al hombre que decida, pero nosotros tenemos que someter esa voluntad. Segundo, el intelecto o la mente, que son nuestros pensamientos. Es lo que alberga esta cabecita, que es lo que nosotros le metemos. De lo que abunda en el corazón, dice, habla la boca. Que se llena el corazón de lo que entra en esta mente, en estos pensamientos. Esos pensamientos pueden ser terribles como pueden ser de mucha bendición. Hoy no voy a tratar mucho el aspecto de la mente, pero sí quiero tratarlo un domingo porque con el tema la batalla de la mente, porque es muy importante que nosotros aprendamos a someter nuestros pensamientos. Bueno, y otra parte que hay en el alma son las emociones. Y en las emociones, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Qué emociones estamos hablando? Pues la capacidad o la facultad de amar. Oh, amore mío, de expresar ese afecto hermoso, ¿verdad? De amar. Bueno, también hay otro tipo de, vamos a ver aquí, sentimientos. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero ahorita también los deseos. El deseo. Esta es una emoción que sale de nuestra naturaleza. La naturaleza humana siempre desea algo. Puede ser para los deseos de poder consumir algún anhelo del cuerpo, y ahí podríamos pues llamar, por ejemplo, la culminación de un matrimonio en el lecho. Esa intimidad es un deseo de culminar, de poder complementar esos deseos que tienen como matrimonio, los deseos de adquirir algo, incluso aparece en la escritura que están los deseos de los ojos. O sea, uno puede querer saciarlo con lo que mira algo, que puede ser algo bueno o sea algo malo. Yo puedo anhelar y desearle al Señor. ¿Cómo puedo ver al Señor? Pues a través de su palabra o a través de la oración. Qué lindo, ¿verdad? Que usted pueda decir, yo he sometido mis deseos porque mi anhelo es poder presentarme delante del Señor. Y el otro son los sentimientos, que ahí es donde... pues no quería yo confundir con el amar, que de alguna manera pues es un aspecto afectivo. Pero aquí en los sentimientos puede entrar la ira, puede entrar el ira o el odio, puede entrar el rencor, y hay tantas afecciones emocionales del individuo que nosotros tenemos que aprender a someter. Pero mire, en todo el anhelo del Padre es que nuestra alma sea un alma bendita, sea un alma, ¿sabe qué? Que tú puedas sentirte, oh alma mía, bendice a Jehová, ¿verdad? Le dice el Espíritu al alma, porque se goza, se alegra, porque el Señor está contigo, está dentro de ti, está alrededor de ti por medio de su Santo Espíritu. Entonces, mire, como dice Juan 10:10, cuando él habla de que nosotros tenemos que tener un alma bendecida. Y dice el Señor mismo, Jesús dice, el ladrón, hablando del enemigo de nuestras almas, solo viene para robar, matar y destruir. Él quiere robar todo lo que hemos nosotros desarrollado en nuestra alma de buscar a Dios, para sentirnos nosotros amenazados de que Dios ya no está con nosotros, de que en esta enfermedad tal vez tuve pérdida, entonces Dios ya no me quiere. Y aquí el Señor te dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengan un psique, tengan una alma, pero para que la tengan en abundancia. Y por eso también dice, tercera Juan, mire cómo lo dice Juan, qué hermoso esto. Amado, yo ruego que seas prosperado en todo. Entonces yo te pregunto, ¿quién no quiere ser prosperado? Por supuesto que queremos ser prosperados. Sí, si el anhelo del Padre es pensar de que esto es solo dinero, no. El anhelo del Padre es que tú te sientas satisfecho para que tú puedas tener lo necesario.
incluso el fruto de tu trabajo, que lo puedas disfrutar. Pero dice, mire el verso. Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces, si se da cuenta, Dios quiere bendecir, Dios bendice al alma que ha crecido en Él, al alma que está siendo llena, plena en Él. Pero, obviamente, como usted mira aquí, hay un ladrón que quiere robar y matar, quiere venir a obstaculizar el plan de Dios en tu vida. Y por eso hay una batalla en el alma. Y esa batalla es de nuestro ser, que se le llama el viejo hombre que hay dentro, porque nosotros cuando recibimos a Cristo, nuestra alma se creció con otro tipo de, llamémosle así, mañas, con otro tipo de cosas. Y esas son las que, pues hay que tenemos que morir a esa naturaleza que hay anterior, ¿verdad? Yo como, pues traté de definir esto, es limpiar nuestras almas de la influencia del pecado. Porque si algo quiere el enemigo es que seamos satisfechos en algunas áreas de pecado, y obviamente eso contamina el alma. Y es una vana manera de vivir. E inclusive, acuérdense, la vana manera de vivir que nosotros tenemos es muchas veces heredada. Pues usted dirá, sí, pero yo nunca recibí de mis papás. No es que no lo tengas que recibir, sino que este organismo, este cuerpo, tiene en esas moléculas celulares, pueden tener la imagen, pueden tener, como decirte, historia de nuestros ancestros. Y esto es, óigalo lo que le estoy diciendo, es una realidad. Entonces nosotros podemos traer historias, no solo de nuestros dos padres y de nuestros 4 abuelos. No, podemos traer historia, dice la Escritura, hasta nuestra 4ª generación. Entonces nuestros padres, primera, abuelos, segunda, bisabuelas, tercera, y tatarabuelos serían la 4ª. Entonces si uno cuenta ahí, la vez pasada hice eso y eran como 60 o 50 y pico, bueno, pero imagínense, arriba de 50 fuentes de donde nosotros podamos estar recibiendo algún tipo de, pues llamémosle una afección al alma. Y un verso que lo comprueba es 1 Pedro 1:18. Dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. O sea que aquí el escritor está diciendo que nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros no se puede eliminar con algo material, no inclusive perecedero, como que si yo vengo y empiezo a recitar, yo no quiero esto, yo no quiero eso. No, tiene que ser espiritual, para que el espíritu pueda gobernar en el alma, y a la hora que nosotros renunciemos, pues nosotros tengamos libertad en esta área, ¿verdad? Entonces de aquí encontramos que definitivamente hay una vida almática o anímica, ánimo. ¿Sabe que a mí hace varios años Dios me dio una enseñanza muy linda, porque encontré yo que en algunos versos, sobre todo Moisés, Abraham, Josué, ¿verdad? David, hablaban de que nosotros tenemos que cobrar ánimo, como quien dice que el ánimo se pierde, pero es el ánimo de Dios. O sea, y esta palabra ánimo viene de la palabra ánima, que es como decirte la vida de Dios en el alma, como cuando Dios sopla, así mire, que Dios sopla en nosotros. Entonces, el ánimo se puede ir, hay un desánimo porque perdemos la vida de Dios, obviamente para los cristianos en Cristo. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos ánimo, que nuestra vida anímica en Cristo Jesús sea en espíritu. Cuando nuestra vida en Dios, en nuestro ánimo sube, es porque nuestra vida espiritual está creciendo.
Pero si es lo contrario, donde el ánimo ha sido influenciado por las situaciones que estamos viviendo en el mundo, las circunstancias, obviamente ahí hay una vida anímica carnal, que es lo que le llaman las sarx, en la carne, ¿verdad? Pero mire cómo dice este verso, Efesios 4:30, con relación a esto. Porque si uno no alimenta el alma para con Dios, lo va a alimentar para con la parte corporal o carnal. Y si uno alimenta la parte carnal o el viejo hombre, entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros se puede entristecer. Mire cómo dice aquí: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados el día de la redención. ¿Se cree que se puede apagar el Espíritu Santo? Claro que se puede apagar, ¿verdad? Y uno dirá entonces, ¿y cómo puede eso afectar? Por supuesto, claro que puede afectar. Mire otro verso que tiene que ver con esto. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 y 22. No apaguéis, dice Pablo a los de esta carta, el espíritu. O sea que el espíritu que estaba encendido se puede apagar. ¿Por qué se puede apagar? Siga leyendo. No menospreciéis las profecías. Aquí está hablando, no menospreciéis las promesas que Dios ha dicho en su palabra profética más segura, ¿verdad? Antes bien, examinadlo todo, cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Mire, aquí usted puede apagar el espíritu si no se abstiene de cosas que le pueden dañar. Y mire, estamos viviendo tiempos en que prácticamente, yo creo que, ¿cómo explicarme? Pero por esta enfermedad, muchos de los hábitos humanos de la humanidad cambiaron. Muchos de las formas de vivir para poder comprar, inclusive viajar, cambiaron. O sea que estamos hablando que estamos viviendo una transición, un cambio. Y este cambio del mundo, porque es el mundo lo que le está pasando, definitivamente va a provocar, porque obviamente acuérdense que vimos hace un rato que el enemigo no viene a robar, matar y a destruir. Va a provocar a que el enemigo aproveche ese cambio para que en mucho pueblo cristiano, oiga lo que le digo, se apague el espíritu o se entristezca, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no logramos abstenernos de lo malo. Bueno, pero muy importante tener nosotros ese principio de decirle, Señor, yo quiero agradarte. Diga conmigo, yo quiero tener un alma que le agrade al Señor. Por supuesto que es muy importante agradar al Señor. Y dice de alguna manera Hebreos 10:38 que también Dios tiene un alma. Y si nosotros somos seres trinos, tenemos que saber de que Dios se agrada si nosotros cambiamos en nuestro ser para con Él. Mire cómo dice este verso, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, esta palabra vivirá es la misma palabra psique. Mas el justo va a tener una alma completa, llena, plena, por fe en esta tierra. Pero si no logra avanzar hacia la parte espiritual, hacia la evolución espiritual, sino que retrocede, no agradará al Señor. Nosotros tenemos que decirle, Padre mío, enséñame cómo pueda mi alma agradar
la tuya. Porque si mi alma crece, pues tú te vas a sentir complacido. Y usted me dirá, pero ¿y será que nosotros podemos ser influenciados? Claro que sí. Claro que sí, hay influencias que hacen que nuestra alma crea que tiene camino derecho, pero su fin es muerte. Hay influencias que crean que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda y están influenciadas por espíritus, pues llamémosle demoníacos o influencias que no son de Dios. Mire cómo dice Santiago capítulo 3, verso 14. Santiago 3, verso 14 y 15, en esta versión Peshitta, que es una versión que puede parafrasear, o sea, la traducción es la misma, pero con palabras más entendibles en nuestro lenguaje. Pues dice así: pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen. Porque el enaltecido, o sea, acuérdese esto, el enaltecido por la envidia tiene una sabiduría que no desciende de Dios, que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, o sea, no, sino que es bios, es de esta tierra. Pero mire cómo dice, cómo es que se alimenta esta sabiduría, de los razonamientos del alma, pero y de los espíritus malignos. O sea que, wow, diría uno, qué grueso está eso, ¿verdad? Porque lo que está dando a entender es que realmente nuestra alma puede razonar, puede pensar, su voluntad puede ser manipulada, puede ser, sus sentimientos pueden ser desviados. ¿Cómo? Por medio de espíritus malignos. Así lo dice Santiago 3:14. Y viera que esta es una forma como encontramos nosotros que muchas personas pueden ser, el concepto no es endemoniado, sino es demonizado. O sea que el cristiano tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, pero está apagado. Entonces su alma está siendo manipulado. Entonces él se convierte como un títere, como una marioneta, porque hay pues influencias negativas que hacen que el alma reaccione ante ciertas cosas. Por eso es tan importante la administración del alma y que nosotros podamos romper todo tipo de ataduras. Y eso creo que lo vamos a ver cómo ministrar en el miércoles entrante o el discipulado entrante. Pero entonces, si estamos viendo, usted dirá, pero ¿por qué no entramos de una vez a la administración? No, porque usted tiene que entender cómo es que opera el alma, cómo es que opera Jesús y cómo es que Él quiere que nosotros tengamos plena convicción acerca de lo que Él quiere hacer con esta alma o esta naturaleza influenciada. Y es que esa alma tiene que ser puesta en la cruz. Obviamente, la pregunta que yo te digo hoy, ¿qué pasó en la cruz? Obviamente Jesús, ahí dice, lo leímos hace un rato, Él en la cruz, por ejemplo, Él murió en su cuerpo bios. Pero Él en el monte, o sea, cuando estaba orando, el Señor, no se haga tu voluntad sino la mía, no se haga mi voluntad sino la tuya, perdone, en ese momento de decir que Señor, yo muero a mis deseos, a mis pasiones, ahí Él está muriendo, ahí está él está llevando ahí desde el monte, ya estaba llevando la cruz, porque Él ya estaba muriendo al psique, o sea, a su alma. Y es algo que el Señor, pues, como ejemplo, nos dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice Mateo 16, 24 y 25. Mire qué lindo esta parte de la escritura. Dice así: entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su alma, el que quiera salvar su psique, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el principio del Evangelio es que nosotros encontramos vida nueva o las buenas nuevas en Cristo Jesús. Pero el principio de la Escritura, de esa palabra profética más segura, es llevarnos, conducirnos a que nosotros podamos crecer en esta parte espiritual, someterla totalmente, habiendo sometido totalmente nuestra parte almática con la carne, llamémosle así, y cuando hablamos sometido es casi lo que Juan el Bautista decía: yo quiero que Cristo crezca en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda menguar. Yo menguo, y menguar, yo me bajo hasta lo más bajo, para que Cristo crezca en mí. Y que tú puedas decirle: Señor, podamos crecer en ti. Bueno, mire, sigamos aquí. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a separar. Señor, ayúdame a tener ese discernimiento de espíritus, aunque lo vimos. ¿Cómo separar esta parte del alma con esa parte del espíritu? Y hay un verso que menciona cómo hacerlo. Dice así, mire cómo dice: porque la palabra de Dios, o sea que cómo podemos nosotros separar, es por medio de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, filo arriba y filo abajo. ¿Por qué es filo arriba y filo abajo? Porque filo arriba tiene que partir, es decir, aquí hay una separación del alma y del espíritu, ¿verdad? Hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Aquí habla de que hasta lo más profundo, que no haya un solo lugar que no haya sido separado. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué hermoso esto, porque lo que hay que entender es que la palabra del Señor, por supuesto, si algo quiere lograr, es que nosotros podamos crecer en ella. Obviamente la palabra que cuando se revela en ti, cuando tú lees la escritura y tú dices: esto me ha despertado, no que leas la escritura como una lectura de conocimiento general, no, que tú leas la escritura como una arma que te diga: Señor, ayúdame, que hoy que estoy leyendo la escritura, ¿cómo me va a tocar? ¿Cómo va a cercenar dentro de mí? Y que logre de encontrar una área dentro de mí que tenga que separar. Muy importante, porque si no logramos nosotros encontrar qué separar, pues prácticamente nos vamos a creer de que todas nuestras bondades, todas nuestras buenas obras, llamémosle así, o nuestro andar que creamos nosotros que sea correcto, pues diremos es espiritual. Y hay que tener cuidado porque puede ser almático. Y tenga por seguro que usted va a decir: no, yo estoy alimentando esa parte que me da placer, que me da gozo, porque es para el Señor. Y a lo mejor lo que está alimentando es una alma con deseos carnales para poder saciar el yo. O sea que no solo es el pecado, sino es ciertas vanaglorias. Por eso habla la vanagloria de la vida. El sentirte tú pues muy satisfecho por tus bondades
Y el Señor te dice, bueno, hiciste tus bondades, qué bueno, pero nunca me las presentaste, nunca me reconociste a mí. Entonces, son tus bondades. Bueno, tenemos que aprender a separar esto. Y por eso es que el alma tiene que ser sometida al espíritu. A mí me agrada esta definición que he escuchado, oiga, como dice, que nosotros no somos un cuerpo que contiene un alma y un espíritu, no. Como decirte un estuche y que adentro está el alma y el espíritu, no. Nosotros somos un espíritu. Oiga, tú eres espíritu y tienes un espíritu que somete, que tiene un alma que manipula un cuerpo. Y así es como nosotros deberíamos de pedirle, Señor, permite que mi espíritu, que está sometido en Cristo Jesús, pueda doblegar esta alma y pueda doblegar nuestros deseos corporales, carnales, ¿verdad? Aunque la parte carnal también está muy asociada al alma, ¿verdad? Mire cómo dice el Salmo 63, 7 y 8. Mire qué lindo esta palabra. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este es un canto también. ¿Sabe qué? El domingo anterior, ojalá que usted haya podido ver ese mensaje, pero si no, haga el intento. Hablé sobre las alas de bendición, la importancia de cómo vernos nosotros, y asocio las alas con la figura de un ave que Dios hace de la iglesia, que es el águila. Y una de las características de las alas es el refugio, el sentirnos nosotros cobijados, pero hay otra bondad de las alas. No solo es estar protegidos, sino también ser alzados, llevados. Dice que Él nos pone sobre sus alas y Él nos llevará a las alturas. Y otra porción de la Escritura que habla de las alas es la santidad. Entonces, si aquí te estamos hablando de que yo me regocijo, yo me regocijo a la sombra de sus alas, es porque mi alma está apegada, está sometida al Espíritu de Dios. Y su diestra, o sea, él viene como agarra su brazo, me sostiene y te dice, te sostengo, te levanto, por cuanto me has buscado. Qué lindo esto, la verdad. Porque nosotros tenemos que aprender a someternos. ¿Sabe que hay una familia en la Escritura que ellos de alguna manera debieron de haber estado sometidos al Espíritu de Dios? Y era la familia de Lot. Lot vino y se separó de Abraham y buscó Sodoma y Gomorra. Él llevaba el Espíritu de Dios, él llevaba el conocimiento de la verdad, pero la influencia del medio donde él vivía con sus hijos hizo que ellos perdieran su, llamémosle así, olvidaron esos momentos de reconciliación que tenían para con el Señor. Lo olvidaron porque ellos, cuando Abraham los soltó, ellos vieron cómo es que se habían enriquecido ambos por la misericordia de Dios. Lot vivió cómo es que Dios bueno, por medio de Abraham, Dios lo libró de unos reyes que lo habían, pues que habían tomado esa, como decirte así, lo habían secuestrado, llamémosle así. Lot vivió eso, él vio cómo es que Dios respaldaba al Señor. O sea, que cuando él salió, se fue con la convicción que Dios era la bendición. Pero la influencia del lugar de Sodoma y Gomorra, inclusive de ahí sale la expresión sodomita, ¿verdad? Porque estaban tan enraecidos a los placeres del sarx, de la carne, del bios, de los obseles de la vida, a la vanagloria de la vida, que
ellos se fueron enfriando. Ahí se mira el ejemplo claro cómo es que se apagó el espíritu, se entristeció el espíritu. Pero el Señor, cuando Él llega a rescatarlos, Él logra, ¿sabe qué? Logra persuadir a su esposa y a sus hijas. Pero los maridos de sus hijas se quedaron. Él dice en la escritura que él tenía hijos e hijas, o sea que sus hijos varones se quedaron. Él logró sacar solo a sus hijas y a su mujer. Y dice que cuando iban saliendo, el Señor les había dicho, no volteen a ver lo que estoy haciendo, porque ahí se queda, el pasado se queda atrás y será consumido esa era una figura de que iban a caer fuego sobre esos lugares. Pero mire cómo dice Lucas capítulo 17, verso 32 al 33. El Señor dice, acordaos de la mujer de Lot, que cuando iban saliendo, ella volteó su mirada, volteó para ver, prácticamente a extrañar lo que estaba dejando atrás. Entonces, de alguna manera, el Señor le dijo, no miren porque era usted, yo voy a consumir todo eso y ustedes también deben de consumir todos esos deseos, esos anhelos o esos recuerdos. Pues dice aquí, mire, acordado de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Otra vez aquí, psique, su alma. Ella quiso preservar esos recuerdos, esas emociones de estar viviendo en Sodoma y Gomorra. Ay, Señor, pero qué lindo es poderte servir, pero también con un pie afuera. Y el Señor esto no le agrada, porque dice que todo el que la pierda, la conservará. El que esté dispuesto a morir a todos sus anhelos, psique, va a poder conservar la vida eterna. Entonces, prácticamente para finalizar la enseñanza de la ministración de sanidad de alma el día de hoy, vamos a entender esta parte. ¿Por qué es tan importante la ministración o la sanidad de alma? Y esto te lo dejo ahí en tu corazón, esto es lo que vamos a seguir viendo, porque mi anhelo es que tú anheles ser sanado y ministrado. Tienes que buscar de Dios. Y dice la Escritura, porque es necesario. Mire, no hay otra forma, pero el alma tiene que ser tratada. O sea, hay que darle algún tipo de trato ministerial o de sanidad o de algún tipo de efecto, pero que tú puedas decir, necesito ser sano en esta parte de mi psique, de mi alma, ¿verdad? Mire cómo dice el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, o sea, seguramente algo que uno hace que no está bien, mi cuerpo se consumió. O sea que el problema es de que mientras que el alma se hunde en sus anhelos propios, sus deseos propios. Estamos hablando de cristianos, pues, de que conocieron a Jesús y el alma empezó a ser renovada, restaurada en Cristo Jesús, pero la influencia de los que está alrededor de uno es tan fuerte que viene el enemigo y logra matar, robar y destruir. Entonces dice ahí, como no busqué ministración, no busqué la sanidad del alma, el alma es capaz de empezar a tratar, agarrar al cuerpo, empezarlo a consumirlo con mi gemir durante el día. Pues de ahí aparecen muchos efectos que se acuerda que vimos la semana pasada cuando hablábamos de que hay enfermedades psicosomáticas, del alma. O sea que aquel que no logra sanar su alma, y no estamos hablando de pecado moral. Un pecado podría ser, por ejemplo, el que usted tenga un rencor, que tú tengas un odio contra algún familiar,
o tú te tengas un pleito y que tú dices, es que yo soy cristiano, no me deja buscar a Dios, ay, es que, y hasta sale ahí de tu interior un deseo de querer hacer un daño. Ay, si supiera, ahí lo que estás haciendo es que tu alma prácticamente se está adquiriendo más la naturaleza vieja, naturaleza de la carne. Y esto hace que pueda afectar tu cuerpo, como lo ves aquí. El cuerpo se puede afectar. Mientras callé, mientras que no busqué una sanidad, un trato, mi cuerpo pudo haber sido afectado. Por supuesto que sí. Y dice también Santiago 5:16, muy importante. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y orad, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué dice? Para que seáis sanados. O sea que, mira, que es interesante porque anteriormente habla del enfermo, que si alguien no está enfermo, pero aquí habla de que pueden haber enfermos por un pecado que uno esté haciendo. Y dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Diga conmigo, la oración del justo puede mucho. ¿Sabes? Mi anhelo es pedirle a Dios que tú en este momento se levante dentro de ti un deseo y un anhelo de ser ministrado o sanado. Tal como lo vimos ahí, la ministración o sanidad del alma. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mientras que callas, te puede afectar. Entonces que hay que buscar a alguien donde yo pueda abrir mi corazón. Por eso es tan importante la labor de un psicólogo que estudia el alma. ¿Sabe qué? Más que todo un psicólogo lo que provoca es sentar a alguien y abra su corazón, no se calle, saque. Y él tiene pues la habilidad para poder sacar y escarbar, que es algo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Recuerdo muy bien cuando hace varios años, cuando hice esta enseñanza de Cobrando Ánimo, tuve que buscar a un amigo psicólogo creyente, cristiano, y contarle el estudio que quería hacer y que él me hablara cómo se puede cobrar el ánimo. Y me acuerdo que sus palabras fueran estas: gracias a Dios por los desanimados, porque gracias al desanimado tenemos trabajo, me decía. Pero ustedes los pastores, me decía él, nos quitan el trabajo. Pero ustedes con la palabra logran ministrar esta área que la gente necesita ser sano. Y en la iglesia, me dijo, hay muchos que tienen que ser sanos en su alma, ¿verdad? Yo le pido a mi Padre que hoy haga Él su voluntad en tu vida y que tú puedas decirle, Señor, háblame. Ayúdame a buscar cómo poder ser sano. Y usted dirá, ¿y cómo lo hago? Bueno, la próxima semana vamos a entrar ya a los pasos de la administración. Y vamos a tratar paso por paso qué hay que hacer para poder ser sano del alma y cómo debemos de buscar a un ministro para que nos ayude en esto, poder encontrar el objetivo de la administración, los pasos de la administración y la necesidad de la administración, y al final voy a terminar orando por muchos. De todos modos, hoy tengo el deseo de orar por ti. Ahí donde estás. Si tú has estado atravesando ahorita alguna aflicción, alguna angustia, algún problema, y tú sabes que es algo que está dentro de ti. Tal vez no es una enfermedad corporal, pero es en tu ser. Y necesitas ahorita que Dios trate contigo. Bueno, ¿qué dices si ahora se lo pedimos al Señor? Ahí donde estás. Solo cree.
Solo cree y deja que Dios haga su obra y su voluntad. Solo cree. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, bendice a mi hermano que está en este momento atravesando un momento de angustia, de aflicción en su alma. Que pueda, Padre mío, hoy encontrar en ti un refugio y sanidad para la misma. Si tú sabes que Dios te ha estado hablando, a lo mejor tienes que hacer esta oración y hazla conmigo diciéndole: Señor, vuelve a entrar en mi vida y libérame. Repite conmigo esta oración. Dios mío. Repite conmigo. Dios mío. Hoy reconozco que he estado alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven hoy. Ven a mi vida. Padre mío, yo te pido, bendice a mi hermano y desde ya, Señor, libéralo de toda angustia. Que tu Santo Espíritu descienda ahora. Tócalo, Espíritu de Dios. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Recibe de Dios la paz. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, con esto pues damos por finalizado este discipulado y te espero el domingo y espero que puedas estar atento para el otro discipulado de la semana entrante. Bendiciones, reciban un abrazo y los llevo en el corazón.